Gloria al Señor. Y se pueden sentar en esta tarde. Aleluya. Es un gozo poder tenerlos acá. Y es un gozo poder en este día compartir la palabra. Domingo 30 de mayo. Ya estamos a mitad del año prácticamente. Y damos gracias al Señor. Porque si estamos acá, definitivamente Dios ha sido fiel. Y aunque no estuviéramos acá, Dios es fiel. Amén. Porque su fidelidad, hermanos, es uno de los valores y atributos del Padre que no varían. Así que hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan. Estamos en esta serie en Juan 16. Y vamos a estar viendo ahí del 25 al 33. Juan 16, del 25 al 33. Así que ahí pueden abrir sus Biblias o encender sus Biblias también en este día. Aunque la palabra ya está encendida. ¿Cuántos dicen amén? Ella está encendida en sí misma. Y en este día es un gozo poder tenerles acá las visitas. Dios les bendiga mucho. Ya les conocimos en lo personal. Les decimos desde acá bienvenidos. Amén. Y es un gozo poder que estén acá juntos con nosotros para compartir su palabra y juntos poderla abrir y juntos poderla escudriñar y ver lo que el Espíritu de Dios hoy nos quiere ministrar por medio de ella. Así que Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 25 al 33. Qué bendición. Así que comienzo la lectura. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Le dijeron sus discípulos: ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora crees? La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Señor, gracias por este texto. Gracias por este texto tan conocido, Señor. Y está claro de entender, está en mismo explícito, pero en él, Señor, hay cosas que podemos hoy excavar, profundizar y llegar a su profundidad, Señor. Háblanos y danos esa iluminación, Señor, para ser edificados, consolados y exhortados en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 1940 hubo, estaban en la previa de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que fue un tiempo que hoy todavía vemos a veces documentales, vemos a veces historia, ¿verdad? Fragmentos de las imágenes de este caos que vivió el mundo, especialmente Europa y especialmente los judíos. Pero dentro de todas esas historias y todos esos momentos hubo personajes, gentes que aún todavía hoy sigue saliendo a luz lo que hicieron muchos de ellos, y todavía siguen saliendo documentales, cosas que vemos como en medio de eso hubo personas que fueron contra la corriente, gente que fueron contra las circunstancias. Y uno de ellos se trata de un matrimonio en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Este matrimonio, su nombre era Han y Antonina Savinsky. Este matrimonio eran administradores de un zoológico, el único zoológico que había en Varsovia, ¿verdad? Y este matrimonio, ellos habían asumido este trabajo debido a una circunstancia de ellos, ¿verdad?
administrativa de ellos como familia, y eran dueños de este zoológico. Pero comenzó el proceso, los nazis ocupan a Polonia, entonces los judíos que vivían en Polonia comienzan a ser desalojados de sus posesiones y son llevados a un lugar que se llamaba el gueto de Varsovia. Un lugar donde los encerraban, un lugar donde eran maltratados, un lugar donde se les borraba su historia, se les borraba su identidad, un lugar donde los ponían a trabajar. Y este lugar, el gueto de Varsovia, era un lugar que era como un lugar de transición para lo que sería después enviarlos, ¿verdad?, a los campos de concentración donde serían usados, ¿verdad?, como experimentos, como trabajo fuerte, trabajo forzado y una serie de cosas que todos hemos visto de alguna forma estos documentales sobre a los hechos, ¿verdad?, tan crueles que hacían con ellos. Este matrimonio, cuando comenzó la guerra, todos los animales del zoológico fueron bombardeados debido a que Polonia estaba en el medio entre Rusia, la Unión Soviética y Alemania. Por tanto, fueron víctimas de un bombardeo letal y el zoológico no quedó prácticamente ningún animal. Así que este matrimonio, cuando empiezan a ver que los judíos eran apartados, desalojados y maltratados, dijeron: tenemos que hacer algo. Se reunieron y tuvieron la idea de criar cerdos en el zoológico, con la idea de ir al gueto una vez a la semana, buscar comida, las sobras de los alimentos, pero en el camión traer de 4 a 5 judíos, niños, al zoológico y esconderlos en la parte secreta, que era la parte abajo subterránea del zoológico, donde los animales, ¿verdad?, ellos transitaban constantemente, y los escondían ahí con la idea de darles una casa, de darles refugio y de cambiarles el curso de la historia de estos niños. Por más de 2 años, la familia de Han y su esposa Antonini salvaron casi 300 judíos, muchos de ellos niños. Cerca de 20,000 judíos fueron asesinados en ese gueto, porque después hubo una insurrección y lo quemaron completo, y ellos pudieron salvar a 300 que años después, esos 300 fueron traducidos a miles, porque muchos eran niños. El desafío no fue fácil, ya que para colmo el zoológico había sido ocupado por los nazis como base militar, y mientras estaban los nazis arriba operando con todo su arsenal, los judíos estaban abajo, escondidos y llenando sus paredes de lo que es la estrella de David, porque había muchos niños que habían sido también abusados en el gueto por los mismos alemanes. Esta pareja, años después, en el año 65, el 21 de septiembre, fueron reconocidos en el Museo del Holocausto en Israel como justos entre las naciones. Recibieron esta condecoración junto con otros más, y tengo una foto que está acá. Esta es la familia Han y Antonini, ¿verdad? Y este es una bodega que tenían ellos en el patio, y esa entrada que ven ahí es la que llevaba directo abajo a donde todos los judíos entraban para esconderse y estar secretamente ahí por casi 4 años. Estuvieron, muchos se iban, los enviaban a lugares safe, otros tuvieron que vivir con ellos allá, y así de esta forma esta familia, de manera voluntaria, sin que nadie se los pidiera, salvaron a más de 300 familias en esta etapa de caos. Acabamos de leer un texto que todos conocemos, el último versículo, ¿verdad? El versículo 33 es el versículo que más usamos, es el versículo que más hemos usado a veces cuando queremos exhortar a alguien, animar a alguien, queremos dar una palabra, usamos casi siempre el verso 33, ¿verdad? Estas cosas he hablado para que tengan paz, porque Jesús ha vencido al mundo. Pero es interesante hacer un recorrido en el contexto que Jesús quiere llevar a los discípulos desde el verso 25. Es interesante porque Jesús les dice ahora que Él ha vencido al mundo, pero antes de eso Él les dice 2 o 3 cosas para que ellos entendieran lo que venía después en el proceso. Si alguien puede abrirle la mano. Amén. Ahí, Huedito,
Bueno, está un poco lejos acá. Está bien. Así que Jesús, antes de entrar en el último pasaje, en el verso 33, y darles esta palabra que ya ellos la conocen, que es muy conocida para nosotros hoy en día, Jesús les hace un recorrido para que ellos entiendan que Jesús había de padecer, pero que Él sabía ya lo que vendría. Y que aún en medio de eso, el Padre no lo abandonaría. Dice en el versículo 25 y 26, vamos a poder ver que desde el versículo 25 y 30, Jesús está anunciando que el hombre a partir de ese momento tendría acceso directo al Padre. Y que ya Jesús, como hasta ahora que estaba intercediendo por ellos delante de Dios, no tendría que interceder más. Claro que esto lleva un paréntesis, ¿verdad? Porque Jesús continúa siendo nuestro intercesor. Amén. Jesús continúa siendo nuestro abogado entre el Padre y nosotros, ¿verdad? Pero Jesús les está diciendo ahora, ya no es necesario que ustedes se dirijan al Padre a través de mí. Por el sencillo hecho de que ustedes me aman, ya el Padre los ha aceptado, ¿verdad? Por el sencillo hecho de que ya ustedes me aman y están en mí y han cumplido mi palabra, el Padre también los ama. Y vea conmigo esto en los versículos, vamos a verlo del 25 a 30, cómo se trata básicamente de que ahora tenemos acceso al Padre, y después vamos a verlo también en el libro de Hebreos. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo les ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo los ama por una condición: porque ustedes me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Por esa condición el Padre les ama. O sea, Dios ama al mundo entero. Eso está claro, eso podemos verlo en Juan 3, podemos verlo en muchos textos, ¿verdad? Pero también Romanos 1 nos dice, que es la parte que no queremos ver, de que la ira de Dios está sobre el mundo por causa del pecado. Y que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad y los hombres que con soberbia resisten la justicia de Dios. Ahora, Dios ama al mundo, pero la ira de Dios está encendida también. Ahora, ¿qué es lo que aplaca esta ira? ¿Qué es lo que borra? ¿Qué es lo que saca esta ira? Bueno, Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Pero cuando tú recibes a Jesús ya te puedes comunicar con el Padre directamente. Y ahora Jesús les está diciendo a ellos: ya no les hablaré en aquel momento más en alegorías o en acertijos, sino que les hablaré claro. ¿Qué pasa? Que también esto es un contexto a lo que dijo anteriormente, que el Espíritu de Dios vendría ahora y les mostraría todas las cosas. Cuando se manifestó Jesús al apóstol Pablo, recuerdan, Hechos 9, él le habló claro. No se puso a usar alegorías ahora sobre los sembradores, ¿verdad? Sobre la vid, el pámpano. Sencillamente le dijo: duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Parecerá una ilustración, pero no lo es. Es algo bien claro. Dura cosa te es darle patadas al aguijón, ¿verdad? Dura cosa te es ir contra a lo que yo estoy haciendo. Aunque nos parezca a veces algo muy complicado, era para ellos bien fácil. Era algo que ellos entendían. Así que Jesús le está diciendo ahora: no me manifestaré más a ustedes con alegorías, ¿verdad? Sino quiero manifestarme claro a ustedes, claramente. Entonces después vemos en los versículos 31 y 32, vemos cómo Jesús les dice: ya entienden. Bueno, ahora que entienden, les voy a decir algo: todos ustedes me van a abandonar. Ahora que ustedes han entendido lo que les estoy diciendo, quiero anunciarles algo más. Me van a abandonar, pero no estoy solo, sino que el Padre estará conmigo. Lea usted conmigo en el verso 31. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Bueno, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo,
porque el Padre está conmigo. Jesús les estaba anunciando el desamparo y la traición que sufriría, pero les está también aclarando que no estaría solo. O sea, regresando atrás a los versículos atrás, la frase les hablaré claramente del verso 5, podemos verla representada también en Hechos 9, como les decía. También en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: así que hermanos, teniendo atrevimiento, esta es la Biblia del Jubileo, esta versión me gustó lo que decía, Biblia del Jubileo dice: así que hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, el Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, es a saber, su carne. O sea que tú y yo tenemos ahora un acceso directo al Padre, ¿verdad? Por medio de Jesús, pero es directo al Padre, es directo al lugar santísimo, es directo al corazón, es directo al Padre mismo. Ahora, este camino, hermanos, que Jesús creó, que Jesús preparó, era un camino de dolor, un camino de sacrificio. Empecé con esta ilustración de Juan y Antonina, de Han y Antonina, ¿verdad? Yo seguía llevando el pobre nombre polaco a hispano, ya le llamé Juan, ¿verdad? Esta ilustración nos lleva y nos hace pensar en algo, que esta gente, sin ser judíos, sin tener ninguna conexión cultural o racial o política con los judíos, decidieron sacrificarse y arriesgar sus propias vidas por estas familias, creando una estrategia, un camino que era desde el gueto hasta el zoológico, para que en ese camino de traición, lleno de militares, llenos de nazis que podrían ser sorprendidos en algún momento, darles una esperanza, darles una cobertura y protección a todas estas familias. De igual manera, Jesús pasó el camino de dolor, pasó el camino de sacrificio, pasó el camino de riesgos, para que tú y yo hoy en día podamos acercarnos al Padre confiadamente. Y esta versión del Jubileo dice: para que tú y yo, dice, para que teniendo atrevimiento, libertad propia, podamos acercarnos al Padre y entrar en el lugar santísimo. Qué bueno que Jesús fue mucho mejor que los dueños del zoológico. ¿Cuántos dicen amén? Él fue mucho mejor que esta gente, porque Él no nos dio acceso a un lugar subterráneo. Él no nos dio acceso a un lugar, temporal. No, por medio de su victoria, tú y yo tenemos hoy en día un registro en el libro de la vida eterna y podemos acercarnos desde ahora al Padre sin ninguna preocupación. Sin ninguna preocupación. En los versículos siguientes, Jesús ahora les está anunciando algo que para ellos está fuera de lo que en sus mentes hasta ahora habían pensado. La palabra paz para los judíos es muy común, shalom. Y el saludo de ellos constante el día entero era shalom, que la paz de Jehová sea contigo. La palabra shalom, una de sus interpretaciones, significa florecimiento, ¿verdad? Ellos se decían shalom unos a otros como un saludo, y a veces se tornaba como algo religioso, algo ordinario, algo que hasta los que no creían decían shalom, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 33 Jesús les da una palabra que ellos hasta ahora no pensaban ni pensaban que podría venir directamente de Jesús, cuando esto se refería al Padre solamente. Y también con esto Jesús les estaba hablando de la deidad, que Él era Dios. Jesús es también Dios. Y dice en el versículo 33, desde el 31 voy a leer: la hora viene y la hora ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto, hermano, era contracultural. Era contracultural por completo, porque hasta ahora ellos, la paz venía de Jehová, era la paz de Jehová, ¿verdad? Shalom. Mas ahora Jesús está diciendo: estas cosas les he dicho
para que a pesar de la tribulación, para que a pesar de estar ustedes en un gueto, quizás no es un gueto como Polonia, pero sí un gueto lleno de pecado, un gueto donde hoy en día la generación va más contra el Señor. Hace poco leí una frase de J.C. Ryle, un reformador de los 1800, donde decía: en una generación donde el pecado es común, una pequeña obediencia a Dios es fanatismo. Se repito de nuevo, no la puse acá, se me voy a poner la frase, fue algo que me acordé ahora mismo. Decía: en una generación donde el pecado es común, una pequeña dosis de obediencia a Dios es fanatismo. Y tú y yo estoy seguro que hemos enfrentado la palabra fanáticos en algún momento. Pero nuestro fanatismo no es un fanatismo conforme a las cosas del mundo, sino un fanatismo porque la paz de Dios, la gracia de Dios, la bendición y la gloria de Dios por medio del evangelio glorioso ha sido tanto en nosotros, hermanos, que es imposible quedarnos callados. Es imposible. Alguien que haya tenido un encuentro con Jesús y un nuevo nacimiento continúe viviendo las cosas como la vieja vida. Es necesario evidencia de vida nueva. Es necesario evidencia de vida nueva. Porque nuevo nacimiento significa nuevo nacimiento. Y Jesús les está diciendo ahora: estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. No la paz que el mundo les da, sino mi paz. Dice después: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Aleluya. Mi pregunta en esta tarde es para ustedes, hermanos. Quiero ver si la ponen ahí. Es la que viene ahora. Quiero preguntarte algo para que analices. ¿Qué está reemplazando la paz de Dios en ti? ¿Qué está reemplazando la paz de Dios en tu vida? No es que la paz de Dios sea reemplazable, es irreemplazable. Pero el ser humano busca reemplazarla con cosas temporales. Podemos haber confesado a Jesús como el Salvador, podemos haber empezado en el Evangelio, estar en el Evangelio y, hermanos, no tener paz. Ser creyente sin la paz del Señor. Y está bien, estamos precisamente en un momento donde no podemos blame a nadie por eso, porque ciertamente estamos, hermanos, bajo un momento difícil, bajo presión, tribulación, ¿verdad? La pandemia, tenemos tantas cosas, pero la paz de Dios que Jesús nos está diciendo acá, su paz, cuando dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y note esto: todavía Jesús no había muerto ni había resucitado. Y el momento cuando Él dice consumado es en la cruz. Él dice consumado es. O sea que teóricamente Jesús no había vencido todavía el mundo. Teóricamente el momento donde todos los predicadores en teología siempre escuchamos, en el momento de la cruz, ahí venció. Y es verdad, no está mal, pero nuestro Señor ya estaba decretando la victoria antes de consumarla. Porque Él es quien mantuvo todas las cosas al control. Dios es quien ha permitido que el mismo Israel se torne contra Él para envidia de ellos mismos, para que los justos ahora y los gentiles entremos como un injerto al Señor sin merecerlo y sin esperarlo nada. O sea, el mismo Dios, el mismo que ha estado al control de todas las cosas, es el mismo que ha endurecido sus corazones para que tú y yo, gentiles, si hay algún judío acá, hermano, tranquilo y perdóname, para que tú y yo como gentiles tengamos acceso ahora y seamos añadidos como una planta de injerto, un olivo silvestre, rebelde, cabezón, ¿verdad? Y majadero y desobediente, seamos injertados a la raíz de olivo fresco y santo que es Jesús. Así que Jesús está diciendo ahora: yo he vencido.
Yo no he muerto todavía, no he resucitado todavía, pero su nombre es Jesús el Cristo, Salvador, el Mesías, el prometido. Así que Él les está diciendo a ellos ya, confíen en mí desde ahora, no esperen a que yo resucite. Así que hermano, tú y yo podemos acercarnos al Señor con confianza, porque Dios ha permitido todo, pero Dios está sobre la rueda. Hace un tiempo tuve la visita de un pastor. El tiempo que yo estuve en una iglesia bien pentecostal por muchos años, pero después tuve la influencia de pastores bautistas reformados de aquí que iban a Cuba a apoyarnos, y yo siempre estaba con un poco más de sed y muchas preguntas. Y al lado de mi casa había unas personas que ponían música de santería, hacían ahí celebraciones de Yahweh y todas esas cosas. Y cuando ellos ponían música de esa, yo ponía mi música cristiana, les subía el volumen y ellos bajaban el volumen, y yo decía, wow, tengo otra victoria. Se están callando porque el diablo no puede oír la música cristiana. Y no está mal, eso está bien, eso está bien. Pero cuando vino este hermano, se lo dije, y él le dije, mira, hice esto porque me provocaron y puse la música para que el diablo sepa que aquí hay un hijo de Dios. Y entonces él me dijo, Reinier, ¿qué es lo opuesto de Satanás? Yo le dije, Dios. Y me dijo, no, los ángeles. Dios no tiene opuesto ni rival. Como hacen los jóvenes hoy día, ¡pum! Porque constantemente uno está en una batalla contra el enemigo pensando que es Satanás y Dios, y que están en una batalla. Hermano, no, Dios está sobre todo, al control de todo, y en su soberanía se mueven aún las cosas que tú y yo no entendemos. No las entendemos, pero Dios está al control y sobre la rueda. Dios está al control de todas las cosas. Y si vemos todos los ejemplos bíblicos, cada vez que ha habido una batalla con un principado de las tinieblas, a quien Dios manda es un ángel. Puede ser a Miguel, puede ser a Gabriel, después es verdad, y podemos ver en el libro de Daniel hay varios ejemplos. Pero Dios ha estado sobre todo. El Señor se mueve y Él está al control. Y Jesús les está diciendo ahora, yo aún no he muerto, ni he sido levantado, pero les puedo decir desde ahora que ya he vencido al mundo. Por el sencillo hecho de haber nacido y de haber venido a la tierra. Jesús, y lo dice en el versículo 28, Jesús dice su visión. Podemos decir que es un mission statement, una declaración de misión. Dice en el versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y regreso al Padre. Ya con eso, hermano, podemos cerrar y nos da aquí ya. Esa es la palabra, ese es el mensaje del Evangelio. Vaya, yo no sé qué más decir ahí ya. Todo está dicho ahí. Salí del Padre, vine al mundo. Y esto es contracultural también, porque hoy en día normalmente decimos Jesús nació en diciembre, y ahí la gente piensa que Jesús nació, y esto puede ser como un falso concepto de lo que es el Evangelio. Pero cuando tú dices Jesús se encarnó, ¿verdad? Jesús vino del cielo. Ya esto es algo que puede poner a pensar a la gente, porque la gente está con la historia de Navidad, celebran Navidad, Jesús nació. Y es cierto, hay un pasaje, hay un versículo que dice, y Jesús nació, que está en Lucas. Pero todos los demás textos, hermanos, hablan de que Jesús vino. Y salí del Padre, porque Él también está en el Padre, y Él también es Dios. Y ahora dice, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Y después vemos en Juan 17 la oración, ¿verdad? La oración que todo creyente, cada vez que la lee, hermano, si tu corazón no es compungido, no es tocado cuando uno lee Juan 17, hermano, pídele al Señor que lo haga. Porque cuando Jesús dice ahí, otra vez me voy, y estos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, guárdalos en tu nombre. Ciertamente hoy tenemos victoria en Jesús.
Y las aflicciones del presente, hermano, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. No son comparables. Así que en este día, ¿qué está reemplazando la paz de Dios en ti? ¿Qué está en ti reemplazando la paz del Señor? Quiero preguntarte eso. Quizás hemos usado tantas cosas. Quizás hemos usado anestesias temporales, como cosas para entretenernos, ¿verdad? Quizás en mucho hay también las redes sociales, el internet, los juegos, ¿verdad? Novelas e historias o películas, cosas que hemos usado para tratar como de aliviar o traer un colirio fresco y quitarnos esa tormenta, ese proceso que estamos teniendo. Quizás hemos tenido eventos, incidentes en este tiempo, pérdidas familiares o pérdidas materiales, ¿verdad? Cosas que no pensábamos antes que íbamos a tener. Y de repente ahora estamos buscando algo que reemplace esa paz de Dios. Pero una vez que dejas de hacer eso, vuelves al vacío y te das cuenta que eso era temporal, que era una anestesia, que cuando ya se va su efecto, volvemos a la necesidad. Pero el mismo Jesús dijo: quien beba del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Porque nada, hermano, ninguna anestesia que tú y yo usemos, por muy fuerte que sea, por muy efectiva que sea, ninguna droga que usemos hoy en día es comparable con la paz, con el shalom que viene de Jesús. Porque ese es un shalom que viene destinado a vencer el mundo. Hay un pasaje que nos encanta, está en primera de Juan 5, ¿verdad? 5:17, que es el pasaje que dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, ¿verdad? Dice en primera de Juan 5, verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que cree? O sea, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ciertamente, más nada. No tienes que hacer más nada. No tienes que vestirte con el traje de Saúl. No tienes que coger ahora una espada, la espada de la profecía que dijo San Quintín de 2 banderas, y hacer obras para que seas un vencedor. No tienes que dar la palabra del año ni la profecía más fuerte ni poderosa. Es sencillamente creer que Jesús es el Hijo de Dios y vivir para su gloria. Y vivir para su gloria. No te pongas a escuchar ahora, deja ver qué dice fulano, la letra del horóscopo, que dice ahora mengano, que está siendo viral en las redes, hermano. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, esa fe te hace más que vencedor. Así que te pregunto en esta tarde, ¿qué está reemplazando o con qué estamos reemplazando la paz de Dios en ti? Ella no es reemplazable, pero tú y yo la reemplazamos frecuentemente. Esa es la victoria. Esa es nuestra paz. Quiero que lean conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos de 4 a 9. Edito, tráeme mi teléfono un momentico. Apocalipsis 5, de 4 a 9. Gracias. Aleluya. ¿Quién es este Cordero? ¿Qué autoridad? Porque podemos decir, ok, tú en la tierra venciste al mundo, venciste a
a este mundo, pero ¿quién tú eres en el cielo? ¿Qué poder se te ha dado en el cielo? Ok, aquí sabemos que eres un vencedor, pero ¿quién tú eres ahí arriba? ¿Qué autoridad podemos ver en la palabra que se le ha dado a Jesús pos su resurrección, pos su muerte, pos su sufrimiento en el Calvario y la traída de gente del gueto, gente que no conocíamos al Señor, gente de un gueto de corrupción, un gueto donde nos estaban maltratando, a un lugar de refugio y de cobertura y de paz? ¿Quién tú eres ahí arriba? Ok, bueno, el mismo Juan nos lo dice también en Apocalipsis capítulo 5, verso 4 al 9. Dice la palabra del Señor: y lloraba yo mucho, Juan hablando, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero, el león de Judá, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice el 10: y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es nuestro Jesús, hermano. Ese es nuestro Señor. No es que Él nació de una mujer y celebramos en Navidad. No, es que Él nació en nosotros, y como Él nació en nosotros, vivimos para Él ahora. Vivimos para su gloria, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas eternas. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba, donde está Dios sentado en el trono. Dice: no miréis las cosas de la tierra, sino miradlo a Él, ¿verdad? Dice: cuando Cristo se manifieste en su poder, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Hermanos, hay magníficas promesas para tú y yo mirar al Cordero que venció. Sí, Él venció la pandemia. Sí, Él venció la moda de la igualdad de género. Él la venció. Sí, Él venció la santería. Sí, Él venció la onda de matrimonios quebrados y rotos que hay. Sí, Él venció la política. Pongamos nuestra paz, busquemos de Él, porque Él es nuestra paz. Y busquemos más del Señor, porque Él quiere ciertamente saturarnos con su paz. Él es nuestro shalom. La segunda pregunta que quiero hacerte en esta tarde: si puedes ponerla también ahí. ¿Qué está robando tu paz? Esa era la otra. ¿Qué está robando tu paz? Preocupación, estrés, desilusión, traición, pérdida. Porque una cosa es que tú y yo la reemplacemos, otra cosa es que la paz no sea robada. Ciertamente nos pasó inesperadamente, no lo sabíamos, y ciertamente pasamos tribulación, y tenemos entonces que reorientar nuestras vidas y: Señor, ayúdame a pasar esta prueba, porque ciertamente tú eres nuestra paz. El versículo 33: yo he vencido al mundo
Piense, ¿acaso la victoria no sería en la cruz? ¿Acaso no es en la cruz cuando nuestro Redentor dijo, consumado es? En este texto vemos su victoria inminente y total, ya que nadie, ni el mismo núcleo del imperio y las legiones de Satanás, lo impedirán. Por eso hoy confiamos en Él. El Shalom de Dios es la presencia total del florecimiento en medio de la prueba. Es la flor en el desierto, es la esperanza en la desesperación, es faro en el naufragio, es la resurrección en la muerte. Reposa en su paz. Él es el león de Judá que venció. Amén. Así que pongámonos en pie esta tarde para adorar y terminar en alabanza al Señor.